Bueno, vamos a comentar el trabajo final de estadística teórica, el cual se nos presenta a través de un trabajo de Excel en el que tenemos un fichero principal en el que vamos a ver una primera columna con la edad de 18 a 85 años, después el género, ya sea hombre o mujer, calificándolo por 1 o 0, el tipo de contrato, ya que nos hallamos en una temática sobre los seguros de los coches. Finalmente, en la columna 4 hablaremos del valor de vehículo para concluir con la indemnización recibida del asegurado. Así, vamos a diferenciar las partes en nuestro tanto Excel como Word, en la que comenzaremos analizando un poco la población objeto de estudio y vamos a escribir la muestra. Así, la población objeto de estudio son los automóviles por los siniestros declarados en España en función de la edad, el sexo y la indemnización en base al siniestro. Podemos destacar que la muestra se obtiene a partir de una variable aleatoria cualquiera, que se caracteriza de, en primer lugar, conociendo subcursos y el dato de desviación típica, podemos afirmar que los datos están muy condensados respecto a la media, es decir, que no existen grandes diferencias. Sobre el valor de la indemnización podemos realmente observar que se halla muy por debajo del valor real del automóvil, un claro ejemplo del negocio de las aseguradoras. También podemos decir que el estudio agrupa una gran mayoría de seguros a todo riesgo, pues son 304 sujetos los que cuentan con él. Además, por último, podemos observar que no existe gran diferencia entre el número de encuestados en función del sexo, pues se enfrentan 146 mujeres a 169 hombres, en un total de 315 encuestados. Como decíamos, nos hallamos ante una variable aleatoria continua y decimos, como la teoría nos indica, que se da cuando puedes tomar un número infinito no numerable de valores, o bien si se puede tomar un número infinito de valores correspondientes a los puntos de uno o más intervalos de la recta real. En cuanto al estimador empleado, podemos decir que se distribuye a través de una distribución normal, concretamente a través de la distribución t-student. En cuanto a las propiedades del estimador, destacaremos la insesgadez, la eficiencia relativa, la cual no podemos definir, pues no podemos comparar con otro estimador, y finalmente la consistencia. En primer lugar, la insesgadez, por ser una media muestral, un estimador, bueno, estudiaremos la media muestral, el cual siempre es un estimador insesgado de la media poblacional. Continuando con los intervalos de confianza, en donde podemos afirmar que cuanto mayor es la probabilidad que exigimos, ya sea un 90% o un 99%, mayor será la amplitud del intervalo de confianza para una misma distribución. Además, cuando el tamaño de la muestra es más grande, la longitud del intervalo será menor. Para responder a la última pregunta, en la cual se nos plantea si conociésemos la varianza poblacional, podemos afirmar claramente que la amplitud de los intervalos se reduciría, pues conocemos un dato más que nos permite arriesgar. Ya en la segunda parte, en el segundo apartado, en el cual vamos a estudiar el caso concreto en el que nos hallamos, hemos comenzado a través de realizar la fórmula de la prueba T, la cual nos otorga una serie de conocimientos de la muestra concreta. Así, hemos construido los contrastes de hipótesis para las diferentes variables previamente analizadas: edad, seguro, indemnización, sexo, para responder a la cuestión que se nos plantea. Para cada caso, hemos realizado tanto los niveles de significación del 5 y el 1%. Además, por cada nivel de significación, hemos realizado un contraste unilateral, es decir, una cola, y uno bilateral, es decir, dos colas. Recapitulando, nos hallamos ante contrastes de diferencia de medias según edad, género, seguro y valor del vehículo. En primer lugar, en cuanto a la edad, hemos tomado como hipótesis nula, h sub 0, que las indemnizaciones medias de ambos grupos de edad coincidían, y como hipótesis alternativa, que no coincidan, para un contraste bilateral.
Por otro lado, para un contraste unilateral, hemos tomado como hipótesis nula que las indemnizaciones medias de ambos grupos de edad sean iguales y como hipótesis alternativa, H1, que los del grupo de mayores de 45 sean mayores que las de los menores. Como podemos ver en el Excel de forma detallada, ambas hipótesis nulas se aceptan. Por tanto, podemos afirmar que no se rechaza la hipótesis nula tanto en el contraste bilateral como en el unilateral. En cuanto al género, para un contraste bilateral hemos supuesto como hipótesis nula H0 que las indemnizaciones medias de las mujeres son iguales a las de los hombres y como hipótesis alternativa H que no lo son. Por otro lado, en un contraste unilateral, la hipótesis nula de que es planteada es que las mujeres son iguales a las de los hombres, frente a la hipótesis alternativa de que las indemnizaciones planteadas previamente de las mujeres sean mayores a las de los hombres. Es por ello que no se rechaza la hipótesis nula en ninguno de los contrastes. En tercer lugar, y para analizar, ya que en todos los casos planteados las hipótesis nulas se aceptan, vamos a hablar sobre los seguros. Pues para un contraste bilateral hemos supuesto como hipótesis nula que las indemnizaciones medias para un seguro a todo riesgo sean iguales a las de las diferentes franquicias, frente a la hipótesis alternativa de que no lo sean. Por otro lado, en un contraste unilateral, la hipótesis nula es de que las indemnizaciones de ambos tipos de seguros sean iguales, frente a la hipótesis alternativa de que las indemnizaciones de seguros a todo riesgo sean menores a las de los seguros de diferentes franquicias. Consecuencia de ello es que no se rechacen las hipótesis nulas en ambos contrastes. Para finalizar, interpretaremos el p-valor. Pero antes de nada, ¿cómo se relaciona el p-valor con los valores críticos? Muy sencillo. Queremos antes de comenzar plantear teóricamente este supuesto. Pues se entiende p-valor a la probabilidad asociada al estadístico de contraste que se ha hallado a través de las fórmulas propuestas que vimos en clase. Para determinar si nos hallamos en la tesitura de aceptar h0, se debe apuntar que al elegir el valor de alfa, nivel de significación, el cual se elige próximo a 0, rechazaremos la h0 cuando la probabilidad del nivel de significación sea superior al p-valor. Partiendo de esa base, veremos un caso concreto. Va a ser el caso de la edad. En un primer lugar, para el contraste unilateral, una cola, y en segundo, para el contraste bilateral, dos colas. Recordemos que hablábamos de varios niveles de significación. En este lugar vamos a hablar sobre al 5%, es decir, un intervalo de confianza el cual se caracteriza por un alfa del 5%. Aceptaremos tan solo h0 si el p-valor es superior o igual a esta cantidad. En nuestro caso, el 30% supera con creces tal nivel de significación, por lo que aceptamos h0. Finalmente, para dos colas, en caso de que alfa sea 5%, veremos que alfa medios, la mitad, será el 2,5%. Así, como hemos hallado, el resultado del p-valor correspondiente será el 64%, superando de nuevo con creces tal nivel de significación, haciendo, por tanto, que se acepte tal hecho.